¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo encuentro digital del grupo multimedia de comunicación La Cerca. Hoy vamos a analizar diferentes asuntos de actualidad de la mano del secretario general de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, a quien, saludo al otro lado de la pantalla esta vez y le doy las gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, pues yo encantado, como siempre, de estar con vosotros. Lamentar no poder estar físicamente. La verdad es que este año pasado y este que tenemos por delante van a ser años muy raros y tenemos que empezar a acostumbrarnos a vernos así, en la distancia y sin poder estar mucho más cerca. Pero bueno, en cualquier caso, y afortunadamente tenemos la tecnología que nos permite al menos casi poder hacer todo, ¿no? Aunque, bueno, los españoles somos muy de tocarnos y eso seguramente lo echamos en falta. Pero todo llegará. Lo importante ahora es mantener la salud y la distancia para intentar que esto se acabe cuanto antes. Muy bien, eso es. Bueno, he dicho que vamos a analizar diferentes asuntos de actualidad y, me gustaría, en primer lugar, esa valoración que puedan hacer desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha de los últimos datos de la EPA que conocimos justamente este jueves pasado. ¿Cómo los valoramos? Porque los datos preocupan. La verdad es que esta última EPA, yo siempre he sido mucho más fan, por llamarlo de alguna manera, de los datos EPA, porque se ajustan mucho más a la realidad que los datos de paro, donde hay colectivos que sí entran, otros que no. En fin, la EPA sí que es un fiel reflejo de la realidad que vivimos. Y la verdad es que las últimas EPAs, trimestre a trimestre, nos han empezado a dibujar un panorama efectivamente muy preocupante, pero todavía engañoso, en el sentido de que, aunque los datos evidentemente no son buenos, seguramente no reflejan una realidad que empieza a llamar a la puerta y que, si no somos capaces desde la política, en el mejor de los sentidos, desde el consenso y sobre todo desde el diálogo social, pueden convertirse en unos datos muy preocupantes. Lo primero que nos dice la EPA, o por lo menos es lo que yo he querido leer ahí, es que afortunadamente desde el diálogo social hemos sido capaces de tapar una sangría que hubiera sido brutal, sobre todo en los sectores más afectados, la hostelería, el comercio, y es la posibilidad de que las personas y las empresas puedan acogerse a los ERTEs. Esos ERTEs en España han estado parando la posibilidad de despedir nada más y nada menos que a 3,5 millones de trabajadores. Y lo que es peor, cerrar miles de empresas, con lo cual hubiéramos tenido una situación muy desastrosa. Eso no quiere decir que cuando el 31 de mayo o cuando termine el periodo de pandemia y se acaben los ERES, no nos enfrentemos a una situación de desempleo. Seguramente no será tan grande como hubiera sido hace apenas 6 meses, pero sí que es posible que tengamos una situación delicada, que va a tener un efecto muy negativo en la economía, a efecto empresarial y, por supuesto, a efecto economía familiar. Va a haber muchas personas que se van a quedar sin empleo. Eso es lo que nos está empezando a decir la EPA. Que todo apunta a que si no somos capaces de ayudar a empresas y a trabajadores, la situación se puede tornar muy complicada y, por lo tanto, pues hay que empezar a trabajar desde ya y desde el diálogo social para intentar conseguir que efectivamente seamos capaces de ser un instrumento útil. Yo creo que si para algo tenemos que servir los agentes sociales, CECAM, en este caso Comisiones Obreras y UGT, es en los peores momentos. Cuando todo va bien, el gestionar la realidad es muy fácil. Hoy toca remangarse y toca ser solidario. Hoy toca mirar la realidad del empresario y los empresarios tienen que mirar la realidad de los trabajadores. Ante esta situación preocupante, ¿se hace necesaria otra nueva prórroga de los ERTE? Recordemos que hace poco se cerraba esa prórroga hasta el 31 de mayo. Pues bueno, seguramente, porque lamentablemente creo que el ritmo de vacunaciones no va a ser pues tan rápido como en principio se nos antojaba a todos, ¿no? Todos pensábamos que enero iba a ser el pistoletazo de salida para un ritmo de vacunaciones que permitiera que en los primeros días de junio tuviéramos una inmunidad de rebaño por encima del 70%. Bueno, los datos nos dicen que lamentablemente estamos apenas en el 3% de vacunación o de inmunidad completa de la población. Tendremos problemas, estamos teniendo problemas con las farmacéuticas, con el suministro de vacunas, y yo creo que en algunas comunidades autónomas también sería necesario tener más personal y más instalaciones para poder llegar a ese ritmo, porque aquí tampoco hay que mirarse el ombligo. O sea, si nosotros lo hacemos muy bien, pero hay otros que no lo hacen bien,
Bueno, la transferencia del virus, como sabemos, es automática. La movilidad de los ciudadanos es plena cuando lo es, no como ahora, evidentemente, y que nosotros estemos bien no quiere decir que una comunidad que no está tan bien pueda volver a seguir transmitiendo ese virus a la comunidad más cercana, como así nos ha ocurrido, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid a las dos Castillas. Es inevitable que una comunidad pequeña con más de 7 millones de personas habitando en ella, pues al final, por su propia movilidad, pues transfiera el virus a cualquier comunidad cercana. Entonces, quizá sea posible que tengamos que plantearnos, antes de finalizar el 31 de mayo, una próxima prórroga para intentar, insisto, pues que ese colchón de ayuda que tienen las pequeñas empresas, sobre todo, y evidentemente los trabajadores, continúe hasta que podamos empezar a sacar realmente el cuello de esta difícil situación de pandemia. Han sido críticos con esa cláusula que impide a las empresas despedir a trabajadores reincorporados tras los ERTE. Pero bueno, las empresas dicen que ellos si tienen que despedir, que cerrar, no es por gusto, sino porque bueno, pues están ahogados después de todo este año que han vivido complicado. A ver, ¿cómo explico yo esto? A mí me gustaría... al menos en estos días tan complicados, que la patronal, sobre todo la patronal regional, porque además es que existe una contradicción manifiesta que creo que deberían de hacérsela mirar. Es decir, no puede ser que COE suscriba un acuerdo donde una de sus cláusulas es la imposibilidad de despedir de manera objetiva o por motivos objetivos, que lo firme la patronal a nivel estatal, y que se muestre en disconformidad la patronal regional. Es decir, es como si Unai Sordo firmase un documento y yo contraviniese las normas o los acuerdos que ha firmado mi sindicato en el ámbito nacional. O sea, es una contradicción que a mí alguien también tendría que explicármela, porque es que eso lo ha firmado la patronal. El desacuerdo parte por decir, es que a nosotros nos gustaría poder despedir a la gente una vez finalizados los ERTEs. Pero claro, bueno, y ahí me gustaría que a las empresas les dieran menos ayudas y les dieran más a los trabajadores. Quiero decir, todo esto forma parte del consenso, del acuerdo y de la complicidad. Yo le digo a los señores empresarios lo siguiente. La cláusula lo único que dice es que no puede haber despidos por causas objetivas durante 6 meses, que no es una eternidad, para intentar que las empresas puedan salvarse. Y sobre todo también para evitar la picaresca. Porque claro, si después de una situación de ERTE, un empresario con mala fe despide a sus trabajadores porque no tienen una limitación y al día siguiente vuelve a contratarlos sin ningún tipo de antigüedad, pues tiene, con una indemnización bajísima, la posibilidad de cambiar a sus trabajadores y ahorrarse una pasta en indemnizaciones, en antigüedades y en salarios. Claro, porque yo contrato a un trabajador sin antigüedad, con una categoría baja, dispuesto a hacer lo que sea, y me quito de en medio por 4 perras, amparado en una pandemia, a un trabajador antiguo, que tiene una serie de experiencia, que tiene categorías profesionales. Quiero decir, ¿por qué se hace esto? Pues para evitar que las cosas se hagan mal, para intentar que se mantenga el empleo, no el número de trabajadores, sino el empleo, para que las personas no pierdan su puesto de trabajo, no para que la empresa siga teniendo el mismo número de trabajadores, pero con unas condiciones salariales y de vida completamente diferentes. Entonces, que la patronal entienda que si a un trabajador se le quiere despedir, el acuerdo no impida que lo despida. Lo que pasa es que será un despido improcedente. El despido en este país es libre. Cualquier empresa puede despedir. Lo único que tiene que hacer, si no tiene razones objetivas para despedirlo, es hacerle un despido improcedente. Claro, un despido improcedente es caro. ¿Por qué? Pues porque no hay razones para despedir. Y como no hay razones, pues la ley lo que dice es que si no tienes razones para despedir a tu trabajador, tienes que pagar la indemnización. Entonces, de verdad, con esto que la patronal sea más sensible, porque yo quiero que las empresas salgan a flote, pero no puede ser que sea a costa de los trabajadores o sobre todo de las condiciones económicas. Insisto, si una empresa tiene que cerrar, desgraciadamente va a cerrar. Pero si una empresa quiere mantenerse, lo que no puede hacer es jugar a quitarse a los trabajadores del medio para eliminar una serie de costes salariales y volver a contratarlos después en unas condiciones completamente diferentes. Porque entonces estaríamos haciendo pues un juego muy sucio en el que creo que no hay que entrar, ¿no? ¿Hacia dónde deben girar los esfuerzos ahora en lo que respecta a la recuperación de la región y en cuanto al trabajo que deben hacer pues, agentes sociales, sindicatos, ustedes, con la patronal y con el Gobierno de Castilla-La Mancha?
Pues mirar, ayer salía publicado, creo que ayer, y si no es así, salió el borrador, un documento, un diario oficial en el que se aprobaban un nuevo paquete de ayudas a las empresas. Nosotros, y lo digo para que quede claro, los agentes sociales, Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, va a apoyar cualquier iniciativa del Gobierno para ayudar a las pequeñas empresas y a los autónomos a que sobrevivan en esta difícil situación. Por lo tanto, esa ayuda inicial de 60 millones que se ampliará en 5 millones más para intentar echar una mano a los empresarios que lo más lo necesitan, van a contar con nuestro apoyo. Ahora bien, nosotros también queremos que para todos aquellos trabajadores que no puedan sobrevivir en sus empresas, que tengan necesariamente que ser despedidos porque las empresas no continúan o porque tienen que reducir sus plantillas, nosotros lo que le queremos pedir también desde el diálogo social a la Administración, al gobierno de Emiliano García Paje, es que también cree una serie de líneas de ayuda. Para los trabajadores que están en ERTE y que solo cobran el 70% de su salario y su salario es muy bajo, porque hay muchos salarios que tienen el SMI como salario tope. Si al SMI, que ya es difícil vivir con él, le quitas un 30%, entonces sí que es difícil vivir. Y si además hace frío, paga tú la calefacción. Eso se llama pobreza energética, entre otras pobrezas que se engloban dentro de ese 25% de trabajadores que aún trabajando son pobres. Eso antes no pasaba y hoy pasa. Un cuarto de los trabajadores asalariados viven esa difícil situación. Por lo tanto, nosotros lo que le vamos a pedir al Gobierno en la próxima reunión es que siga en la línea de generar ayudas para las pequeñas empresas. Tengo que recordar que desde el diálogo social han salido 3 paquetes de ayudas por un aporte total, sumando estos 65 de más de 140. Nos hemos aplaudido, hemos apoyado y hemos suscrito. Pero nos faltan ayudas para los trabajadores. Insisto, para los que están en ERTE, para los que son despedidos y para los que no tienen trabajo ni formas de vida. Para que ese ingreso mínimo vital que ha sacado el Gobierno del Estado y que todavía no está funcionando al 100%, no haya hecho como ha hecho que desaparezca el ingreso mínimo de solidaridad, que es un ingreso que estaba sirviendo en Castilla-La Mancha para dar de comer a las personas. Desapareció supuestamente porque aparecía el estatal, pero es que el estatal todavía no está funcionando, ese ya ha desaparecido y hay gente que está pasando hambre en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, en esas 3 líneas nosotros vamos a pedir al Gobierno de la región que nos ayude. Y por último, si con todo el gusto y con todo el convencimiento del mundo, Comisiones Obreras apoya que se le den ayudas a los empresarios, me gustaría escuchar por una sola vez a Ángel Nicolás que la patronal también apoya que se den ayuda a los trabajadores, porque es que todavía no lo he escuchado. Y yo no voy a dejar de apoyar que a los empresarios tengan ayudas, pero sí que me gustaría que en esa complicidad imprescindible en estos tiempos, la patronal también tenga sensibilidad para con los trabajadores, porque esa frase acuñada que dice que sin empresa no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa, debería ser la máxima que nos guiara también a nosotros en lo que decimos y en lo que dialogamos. Bueno, el papel de los fondos europeos también será importante en esa recuperación. ¿Cómo se pueden estructurar, de qué manera para que lleguen realmente a los problemas y den solución? Bueno, lo primero que tenemos que celebrar es que Europa ha cambiado radicalmente el modus operandi en cuanto a cómo gestionar una crisis. Partiendo de la base de que, evidentemente, la crisis de 2008 no tiene nada que ver con la crisis de la pandemia del COVID-19, siendo conscientes que esa primera crisis fue una crisis financiera que hizo que la banca nos arrastrara a todos a una ruina importante y que esto tiene que ver con el parón de actividad económica que va a ser largo y que va a hacer mucho daño, pero que, desde luego, al menos no tiene déficit financiero para poder financiarnos. Pues yo creo que la Unión Europea se ha dado cuenta de que para salir de esta crisis lo que hace falta es inyectar dinero en la economía, no volver al austericidio que nos llevó al desastre más absoluto. Y por lo tanto, esos 140.000 millones que supuestamente pueden venir a este país tienen que ser gestionados con muchísima inteligencia. Este dinero no puede servir para que algunos lobbies empresariales se hinchen a ganar dinero, ni puede servir para que se hagan proyectos que no sirvan para generar equilibrio
entre la población y sobre todo para generar un estado de bienestar perdido. Estos fondos tienen que ser gestionados de manera vertical desde el gobierno, pasando por las comunidades autónomas y posteriormente por el resto de administraciones, eligiendo proyectos que nos lleven a la modernización de nuestros sistemas productivos, que nos hagan avanzar, como así dicen estos fondos de Next Generation, que nos hagan avanzar en otra forma de generar energía y en otra forma de producir en base a una energía limpia. Es decir, creo que los carburantes fósiles tienen que ser pasado y este tiene que ser el punto de inflexión para intentar cambiar nuestro modo de producir y sobre todo nuestro modo de vivir. Eso va a hacer que cambiemos también la forma de trabajar. Por lo tanto, estamos enfrentándonos a que, si lo hacemos bien, estos fondos pueden servir para sacarnos de la crisis, pero también para situarnos en la rampa de salida de lo que tiene que ser un nuevo modelo que, entre otras cosas, tiene que evitar que nos carguemos el planeta más pronto que tarde. Existen muchas cuestiones a favor de que esto pueda servir, pero también hay algunos nubarrones que nos pueden decir que alguien juegue a que estos son aquellos bienvenidos Mr. Marshall de la posguerra, en el que el dinero venga para que unos cuantos hagan negocio con él, ¿no? O para que algunos inviertan con ese dinero proyectos que ya tenían previsto hacer. Esto tienen que ser nuevos proyectos, nuevas fórmulas que tienen que pensar en el futuro de las empresas, en el futuro del país, pero también en el futuro de los ciudadanos y de los trabajadores. Nosotros vamos a constituir muy pronto, así nos lo dijo Emiliano García Paje, una mesa de seguimiento con los agentes sociales para trasladarle de manera conjunta y cómplice al Gobierno de la Nación pues ese conjunto de proyectos que queremos que se puedan desarrollar en Castilla-La Mancha. Y yo creo sinceramente que ahí vamos a tener una importante sintonía. Lo que hace falta es que lo administremos bien, a Madrid lleguen nítida y claramente, Madrid sepa buscar un equilibrio intercomunitario y también buscar dónde reforzar. Hay que tener en cuenta que las zonas despobladas como la nuestra necesitarán, si cabe, un impulso algo mayor que el de otras comunidades autónomas que están más pobladas y que tienen también una masa industrial más importante que la nuestra. Al menos nosotros hagamos nuestro trabajo de bien para que esos fondos puedan servir realmente para recuperarnos de esta crisis, pero sobre todo y esencialmente para situarnos en un nuevo plano, en el mundo que cambie radicalmente muchas formas de hacer y muchas formas de vivir. Bueno, veremos a ver qué pasa con esos fondos. Se mantienen sobre la mesa otras cuestiones relacionadas con el salario mínimo interprofesional, la reforma laboral y las pensiones. De hecho, pues Comisiones Obreras y UGT han convocado movilizaciones para el día 11 de febrero. ¿Con qué objetivo? ¿Qué vamos a escuchar por las calles ese día? Bueno, la verdad es que nos hemos visto obligados a dar un toque de atención al gobierno porque aunque es verdad que este gobierno ha tenido una sensibilidad especial hacia el diálogo social, aunque es cierto que el consenso con los agentes sociales ha permitido, insisto, que la gestión de la pandemia haya sido menos cataclísmica que lo hubiera sido sin ese diálogo con los ERTEs, con las prestaciones de cese de actividad para los autónomos, con las exoneraciones en el pago a la seguridad social, con el mantenimiento de las prestaciones por desempleo mientras dure la pandemia. Ha sido sensible. Se ha avanzado mucho en el Pacto de Toledo para que el sistema público de pensiones no tenga que recortarse, sino que se tenga que redotar, eliminando prestaciones que no tienen nada que ver con las pensiones, porque no son fruto de las cotizaciones de los trabajadores y de las empresas, porque deberían de salir de los presupuestos generales. Es decir, creo que se ha avanzado también en materia de pensiones para, de una vez por todas, cargarnos ese discurso neoliberal de que el sistema público de pensiones es insostenible. No. Lo que piensan los neoliberales y los capitalistas de turno es que lo que tiene que crecer es el sistema privado para que las empresas vuelvan otra vez más a ganar dinero con las pensiones. Pero claro, cuando el sistema privado de pensiones se apodera del mercado, lo que desaparecen son las pensiones dignas de las personas, porque solo tendrán pensiones quienes tengan dinero para cotizar y no como hasta ahora, que tenemos, aunque muy pequeñas, todo el mundo derecho a una pensión normalmente, gracias a que tenemos un sistema solidario de pensiones que es público y que es de todos, ¿no?
ocurre lo mismo con la reforma laboral. Una reforma laboral que estaba prácticamente acordada, la modificación de los elementos más lexivos, que sotovoce la propia patronal estaba siendo consciente que había cuestiones que se tenían que aceptar y que, sin embargo, pues alguien ha querido poner una vez más todo eso en cuestión, ¿no? Que el salario mínimo no vaya a crecer es un mal síntoma para la economía, porque hay, bueno, en Castilla-La Mancha son 80.000 las personas que cobran el salario mínimo, más de un 10% de la población asalariada cobra el salario mínimo. Que se sepa, seguramente algunos más serán, ¿no? Pero es que en este país hay muchísimos millones de personas que cobran el SMI y no subir el SMI supone impedir que la economía pueda recuperarse, porque nuestra economía, desgraciadamente, está basada fundamentalmente en el consumo. Además, cuando alguien cobra el salario mínimo, todo se va al consumo, porque no puede permitirse uno el lujo en hacer otras cosas que no sea consumir. Cuanto menos poder adquisitivo tenga, menos consumirá y más tardará en recuperarse nuestra economía. Bueno, al gobierno le hemos advertido de todo esto en diferentes mesas, pero parece ser que siguen empeñados en permitir o admitir el veto patronal de no negociar nada si no es acordado. Bueno, a mí ya me hubiera gustado que en las últimas 2 reformas laborales hubiéramos podido imponer nosotros nuestro veto. En esa ocasión nadie pidió vetos de nadie ni aceptó vetos de nadie, simplemente se hicieron. Bueno, nosotros queremos dialogar la reforma laboral. Estamos dispuestos a hablar de todo, pero lo que no queremos es que se imponga ningún tipo de veto. Sobre todo cuando la reforma laboral lo que dice, esencialmente, lo que hizo la última reforma laboral es crear una dualidad laboral insoportable en este país y precarizar el empleo. Antes de la reforma laboral, los volúmenes de empleo estable estaban muy por encima del 55%. Hoy, apenas el 46% del empleo es empleo fijo, estable y con jornada a tiempo completo. Los contratos que se realizan mes a mes en Albacete o en Castilla-La Mancha, pues entre el 92 y el 97%, dependiendo de la temporada, son contratos temporales, precarios, solo un 2%, o en el mejor de los casos un 7%, son contratos indefinidos. Eso se hace porque la reforma laboral lo permite y eso hay que derogarlo sí o sí. Y el segundo elemento más lesivo se llama negociación colectiva. Cuando yo tengo un convenio de sector que regula las salariales de todo el mundo, pues da igual en la empresa que yo trabaje. Yo tengo que cobrar un salario. Con la reforma laboral, dependiendo en la empresa que trabaje, puedo ganar 1.000 o 500, porque la reforma permite que se puedan hacer convenios de empresa que eliminen la posibilidad de que los trabajadores tengan fuerza para poder negociar. Todo eso se lo hemos dicho al gobierno. El gobierno de momento está reticente a plantear esas cuestiones que, insisto, estaban muy avanzadas todas ellas y, por lo tanto, el día 11, siguiendo todas las medidas COVID, por supuesto, nos vamos a movilizar. Se van a celebrar aquí concretamente en Castilla-La Mancha las puertas de las subdelegaciones del gobierno, de las provincias. Efectivamente, sí. A partir de mediodía se harán concentraciones con separaciones y con medidas de seguridad necesarias en todas y cada una de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha. Bueno, pues también estaremos allí a ver qué sucede ese día. Bueno, un año importante también para Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, este año 2021, que en el mes de junio, los días 17 y 18, va a celebrar el 10º Congreso Regional. Y bueno, usted ya ha anunciado su candidatura a estas elecciones sindicales. ¿Con qué objetivo, con qué reto, cuál es su propósito? Bueno, pues mi propósito es cambiar. Mi propósito no es continuar, sino cambiar la dinámica del sindicato. Como hemos estado hablando en anterioridad, son muchas las cosas que van a cambiar. Son muchas las fuerzas que van a intentar imponer una forma de cambio que creo que nosotros no podemos asumir. Creo que los trabajadores estamos llamados a ser principales protagonistas de ese cambio. Si no estamos en el cambio, alguien cambiará las cosas por nosotros y, desde luego, la deriva que está tomando todo esto no nos lleva precisamente a la dirección que nos gustaría. La precariedad, la pobreza, el hecho de ser trabajador no ser garantía de poder vivir con dignidad, lo vivimos cada día alrededor de nuestro país, ¿no? Somos muy pocos los privilegiados que, aun estando mal, tenemos y podemos permitirnos lujos que son absolutamente impensables
para la gran mayoría de la población mundial, ¿no? Yo creo que Comisiones Obreras tiene que apostar a jugar ese papel que empezó a jugar a partir de los años 70, de ser la voz de los trabajadores. No está ni mucho menos trasnochado el término clase trabajadora ni lucha de clases, porque desgraciadamente la lucha de clases continúa y afortunadamente somos clase trabajadora. Se han empeñado en decirnos que éramos clase media por tener un puesto de trabajo y ser clase media desde luego no se parece en absoluto a lo que somos la inmensa mayoría de los trabajadores, ¿no? Somos personas que llegamos con nuestra cuenta casi de números rojos a final de mes, ¿no? Bueno, pues esa clase tiene que luchar y para eso necesitamos un sindicato fuerte, un sindicato cohesionado. Yo presento mi candidatura para intentar que, al menos en mi entorno, en Castilla-La Mancha, podamos ser motor de cambio, podamos elevar las propuestas que se hagan desde el mundo del trabajo, desde los trabajadores, desde cualquiera de sus sectores, para poderlas transformar, para poderlas cambiarlas, para poderlas adaptar. Nosotros queremos que las plataformas digitales logísticas tengan condiciones dignas, que desaparezcan los falsos autónomos, que trabajar 8 horas suponga tener un salario digno. Y todo eso es posible. Y además es económicamente posible, porque ese quizá podría ser el principal problema del capital o del mercado, ¿no? Pero es que el mercado se puede permitir el lujo de que los que producen puedan tener una vida digna. Otra cosa bien distinta es que para el mercado sea mucho más cómodo tener atenazados y amordazados y también intimidados a los trabajadores que no tenerlos con la capacidad de poder elegir su futuro y su destino. Bueno, pues nosotros humildemente, por supuesto, queremos en ese nuevo periodo que se abrirá a partir del mes de junio contribuir a ese cambio, en esa dirección, sin pisar a nadie, sin pasar por encima de nadie, pero sin que nadie pase tampoco por encima de los trabajadores y de las trabajadoras. Precisamente le quería preguntar por eso, por el papel que está jugando pues, en la actualidad el sindicalismo y por si consideran que ha disminuido la implicación de los trabajadores, de la gente, no sé, en cuanto a los sindicatos. Bueno, ¿sabes qué ha pasado? Han pasado demasiadas cosas y en primer lugar, nos han pretendido convencer de que el individualismo es la mejor fórmula, que la unidad familiar como núcleo más grande es lo único realmente importante, ¿no? Que todo lo demás no es importante. Que si yo quiero mejorar mis condiciones, tengo que ser yo quien regule mis condiciones con mi jefe. Que si yo puedo aspirar a tener un coche más grande, seguramente sea a costa de que otros no puedan tenerlo. Es decir, el triunfo individual es lo que realmente supone el triunfo en la vida de las personas. Y yo creo que nos han convencido y nos han engañado al mismo tiempo, ¿no? Porque desde la revolución industrial hasta nuestros días, y es que olvidar la historia al final es un problema serio para los trabajadores, pero desde la revolución industrial, desde que empezaron las mujeres a reivindicar el derecho a trabajar, el derecho a votar, desde que los trabajadores reivindicaron en la fábrica el derecho a poder elegir una jornada digna, el derecho a impedir que las personas menores pudieran o estuvieran obligadas a trabajar y a veces sin remuneración. Esas cosas que parece que están tan lejanas y que hace apenas 100 años que ocurrían con toda la normalidad del mundo, ¿no? Todo eso no se consiguió en ningún caso y de ninguna de las maneras desde la individualidad, sino desde la colectividad. En España, muchos años después de todo eso y después de 40 años de dictadura, un puñado de hombres y mujeres llamados de comisiones obreras, pues se empeñaron en decir a los trabajadores que juntos seríamos más fuertes. Y yo creo que uno de los mayores legados que han hecho nuestros mayores, valga la redundancia, ha sido precisamente eso, ¿no? Transformar radicalmente la sociedad, jugar un papel trascendental en cambiar de la dictadura a la democracia, dotarnos de una constitución, de un estatuto, donde aparte de los padres de la patria y de su majestad el rey emérito, yo creo que los principales protagonistas estuvieron en la calle, con multitud de huelgas, desde la colectividad, haciendo los primeros convenios, los primeros acuerdos, amparando la ley y el derecho a la huelga, el derecho a la manifestación, el derecho, casi el derecho a la vida, ¿no? En libertad, que se nos había sido robada. Entonces,
¿Qué ha ocurrido? Pues que se nos han olvidado demasiadas cosas y hemos seguido pensando que individualmente somos más fuertes y no es verdad, ¿no? Entonces, el sindicalismo de clase, que seguramente también hemos cometido errores, quizá no ha sabido captar a las nuevas generaciones implicándolos en esa realidad. Uno de los retos que nos hemos marcado para el próximo Congreso es precisamente dejar que los jóvenes construyan también el sindicato, que construyan su propio sindicato dentro de Comisiones Obreras. No digo una organización aparte, digo que Comisiones Obreras se conforme también con las propuestas y con las necesidades de los jóvenes, porque nada tienen que ver con las de sus padres, porque la situación de sus padres es una situación seguramente ya estabilizada, con unos salarios más o menos decentes, con un convenio colectivo de referencia, pero los jóvenes, esos riders que andan como locos con sus motocicletas o con sus bicicletas por la calle, todos aquellos que trabajan en la hostelería con una remuneración escasa y a ratos, todos esos que están con 3 carreras trabajando en el Burger King, necesitan un sindicato de referencia y nosotros queremos que sea Comisiones Obreras. Por lo tanto, hay que recuperar el papel del sindicato porque es la mejor manera, que hasta que se invente otra, que tienen los trabajadores para organizarse y para hacer fuerza y para conseguir. Pero bueno, nos lo dice la experiencia, más de 40 años avalan que esa es la mejor fórmula para poder conseguir la dignidad de las personas a través del trabajo, ¿no? Muy bien, pues Paco de la Rosa, secretario general de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si le queda algo por decir, por comentar. Pues nada, simplemente desearos una larga vida porque creo que un papel muy importante en estos momentos lo están jugando los medios de comunicación, los medios plurales e independientes como vosotros y deciros que mientras vosotros sigáis emitiendo, pues un trocito de la democracia estará preservado. Así que, bueno, pues agradeceros como siempre que me hayáis invitado y eso, desearos una larga vida y que sigáis en la misma línea que hasta ahora habéis estado trabajando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paco, y a ustedes, a nuestros seguidores también. Muchísimas gracias por habernos seguido un día más con toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.